Elpidio José Silva, bon dia. Bon dia. S'ha llegit la interlocutòria del Suprem, no suposo? Bueno, yo creo que... Lo ha leído, ¿eh? Sí, a ver, este es un guión que está escrito. Desde el principio lo estamos viendo, tiene un antecedente que es un estatuto de autonomía que se vota por el pueblo de Cataluña y una sentencia del Constitucional que ignora absolutamente la voluntad del pueblo de Cataluña y dos parlamentos y que da un golpe de Estado en lo que es el equilibrio de la Constitución territorial española, que es una Constitución territorial que se ha montado sobre la idea, y esto es una idea de la Constitución del 78, de que el poder constituyente queda abierto permanentemente en relación con la configuración de los estatutos de autonomía que son parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, para entendernos que son constitución. En el momento que esto se rompe... Claro, a ver, esto es muy sencillo. Es decir, la constitución... Bueno, pues que cuando la constitución se aprobó en el año 78... no había capacidad política ni había consenso para decir que había que poner un Estado federal y que había que montar un Estado que, aunque no se llamara federal, tuviera abiertamente las competencias y la configuración de un Estado plural y federal. En aquel momento, entre el ruido de sables y situaciones que debemos recordar que eran muy complicadas en la transición, en las que hubo que, de alguna manera, salir adelante, generando un caballo de Troya para el franquismo, pues bueno, la Constitución se pone a andar, el caballo de Troya del franquismo está dentro. Al principio la Constitución funciona, cada vez de una manera más degradada, hasta el año 2010, donde se acaba la película. Y entramos en otra fase, es decir, entramos en otra manera de ver la Constitución, que es la propia del régimen. El régimen de pronto se adueña de la Constitución y dice, oye, me viene bien porque me la voy a adueñar porque la vamos a interpretar como yo diga. Y una vez que se interpreta la Constitución como ellos digan, lo que nunca pensamos, y esto se empieza a ver a partir del año 2010-2011, cuando empiezan a expulsar a jueces de la carrera judicial de la manera más injustificada, lo que no sabíamos es que también se iban a adueñar del Código Penal. Y lo que pasa con Junqueras y la interlocutoria es que el régimen se ha adueñado del Código Penal. Tenemos un Código Penal que no responde... ¿M'està dient que és el régimen, per entendre'l? El régimen es sencillamente aquellos agentes, funcionarios, magistrados, fiscales, políticos que trabajan de una forma alternativa a la democracia. Es decir, uno no puede interpretar el Código Penal de la manera... ¿Pero el visto bueno de quién? Porque alguien... Bueno, los movimientos políticos son como las hormonas, ¿eh? Se mueven por nubes de personas que participan en una idea, son pandillas, grupos y partidos políticos. Con jueces también. Con todo tipo de personas que se afilien a esa ideología. Con jueces también. Es decir, si yo veo a un juez... Hay jueces que prevarican. Que me dice... No, eso está en las sentencias. Hay sentencias por prevaricación respecto de todos los jueces, unas justas y otras injustas. Pero lo fundamental es... Todos sabemos lo que es la dogmática penal, todos sabemos lo que es la acción típica y todos sabemos cuándo hay violencia o no hay violencia, y no digamos ya cuando es constitutiva de un alzamiento que supone sedición o rebelión. ¿Por qué? Bueno, porque España es la reina de esto, España de alzamiento sabe más que nadie, y todos sabemos cómo es el alzamiento y cómo es la sedición. La sedición és una rebel·lió en pequeño. Expliqui per la gent, que és la gran majoria, que no en té ni idea d'això que se'ls acusa. És a dir, es parla de desobediència, de sedició i de rebel·lió. Aviam, li pregunto, desobediència n'hi ha hagut per vostè o no? Bueno, la desobediencia, que sería el único delito que podría existir aquí, con bastante cuestionamiento, puesto que los requerimientos del Tribunal Constitucional están mal hechos, porque el Tribunal Constitucional no sabe hacer esto, porque no se dedica a esto y no se le puede ni reprochar que no haga perfecta e impecablemente los requerimientos para que pueda darse lugar al delito de desobediencia. Teniendo en cuenta que ese tipo penal pudiera existiría con indicios muy quebrados, y desde luego en la historia de España nadie ingresa en prisión por una desobediencia a la primera. Otra cosa es que este hubiera sido el camino. Si yo quiero imponer la legalidad, cuando Puigdemont, Junqueras y los miembros del gobierno me hayan desobedecido 6 veces seguidas, al trullo. Pero claro, 6 veces seguidas no la aguanta el régimen. Para hacer 6 requerimientos bien hechos, mientras el régimen se va puliendo. Què diu el Codi Penal de la desobediència? De quan estaríem parlant? No llegaríamos apenas nunca que permitan el ingreso en prisión preventiva, jamás. Tendría que haber una reiteración de 5 o 6, que ya nos iríamos más de 3 años, entonces se podría decir también por el peligro de los bienes jurídicos que podrían ingresar en prisión. Ahora, es que rebelión... Ara anem a això. Quan parlem de sedició, de què parlem exactament? A ver, la sedición es una rebelión pequeña.
es una rebelión que no va contra el núcleo central del Estado, es decir, la Moncloa. Va contra periferia de ese Estado o elementos fundamentales de la estructura del Estado. Un juez que quiera hacer una actuación judicial, un inspector de Hacienda que quiera hacer algo, es decir, segmentos de Estado que son tumultuariamente objeto de violencia mediante el alzamiento constitutivo de la sedición, que es en pequeño. A la revolta de Macià a Prats de Molló seria una de sedició? Quan un grup de Francesc Macià y un grup de militares s'alzan des de Prats de Molló... Bueno, lo que pasa es que aquí hay una fuerza y una exposición de fuerza porque hay militares. Aquí podría haber rebelión o sedición, pero lo que está claro es que el alzamiento tiene que suponer el hecho violento, actualizado o previsible de que alguien va a tomar Sempre amb violència, estem parlant amb violència, sempre? Siempre hace falta abiertamente violencia. Si no, porque el alzamiento supone este hecho violento en la acción típica y el tumulto hace referencia a la exposición de este hecho violento, por cierto, hecho violento que controle el imputado. Quiero decir, si yo he montado una manifestación y 3 o 4 la han liado, tiene que haber una relación de causalidad entre lo que han hecho esos 3 o 4 y lo que yo quiero hacer. Si me han salido 3 o 4 que han hecho algo que no estaba dentro del círculo causal que yo podía controlar, entonces tampoco. Es decir, no le puedes imputar de una manera absolutamente caprichosa todo lo que pase a alguien, porque entonces el director del hospital es responsable directamente de todo lo que pasa en el hospital y el presidente del Consejo General del Poder Judicial es responsable automáticamente de todas las prevaricaciones y fechorías que cometan los jueces. Es decir, esto es elemental. Para que tú tengas la rebelión o la sedición y a alguien en concreto le puedas acusar, esa persona tiene que controlar todo el curso causal. En una rebelión y sedición, más que ningún otro delito, porque es un delito de carácter político estratégico, es decir, es como el asesinato en el plano en el que se mueve, es un delito gravísimo donde hay una carga de dolo, de hacerlo queriendo, planificado, estratégicamente tremenda, y eso aquí... No es que no se pueden interpretar, es que eso está fuera. Sería Tejero. Eso sería Tejero. Es decir, el supuesto clave de la rebelión o la sedición es la presencia de una milicia armada, de un elemento de fuerza muy violento, porque tiene que ser muy capaz de desplazar las instituciones. ¿La Generalitat y el Parlamento, desde su punto de vista, han cometido algún tipo de delito o ninguno? Podría haber una desobediencia, pero yo entiendo que tampoco, porque todo se mueve en el plano político de la ruptura de la Constitución de 1978 en el año 2010. En el momento que te cargas todo el consenso político, ¿cómo se dialoga? Es decir, ¿qué marco haces para poder trabajar? Por tanto, aquí lo que ha habido es una exposición simbólica de esa ruptura. Dice que nada. Podría. A ver, primero, para que haya delito, el primer elemento fundamental del delito es que lo investigue el juez que corresponde, que no es el Supremo. O sea, que para que podamos hablar de delitos y no liarnos, porque es que yo ahora mismo los delitos, pues la verdad, los veo por todos los bandos, quiero decir. El juez natural predeterminado por la ley es el que te tiene que tocar. Y si no es ese, es tongo, tocomocho. Ya es el tocomocho, claro, ya me toca el que le interesa a la otra parte. Y es que yo no veo la competencia del Supremo. Es que no está. Es que no es válida esa competencia. ¿La competencia de quién es? Pero además, máxime cuando usted cree que no hay ningún delito. Que las Generalitat y el Parlamento no han cometido ningún delito. Haber algún delito sería de desobediencia. Es interesante. Puede haber un delito de desobediencia, delito de malversación lo veo muy rebuscado, porque de todas maneras no estaría mal que hubiera un delito de malversación, pero es que entonces todo el Partido Popular sería inmediatamente aniquilado. Claro, si se entiende que eso es malversación, no digamos ya todo el uso que se ha hecho del rescate bancario. Yo prefiero no meterme ahí, ¿vale? Porque sobre todo, como no se ha devuelto prácticamente nada, es decir, yo creo que hay actividades políticas en sentido amplio que no se pueden someter a las reglas rígidas de la malversación, porque entonces no nos entendemos entre lo que es administración y lo que es política. Desobediencia puede haber, habría que ver los requerimientos uno por uno. O sea, trabajar como se trabaja todos los días en los juzgados. Porque aquí lo que pasa es que cuando al régimen le pica mucho la historia, se subvierte todo, los magistrados pierden la brújula y empiezan a hacer algo que no es que lo diga yo, es que no hay nadie en la comunidad jurídica ahora mismo que firme rebelión y sedición, que son los motivos por los que está en prisión. Porque son esos, y además con un elemento ya expositivo que a uno le llama a pensar, porque hay que tener en cuenta que los 3 magistrados del Tribunal Supremo suman más de 100 años de experiencia, y todo depende de que él te declare si está de acuerdo ideológicamente con qué.
Perdón, no entiendo. O sea, si él te firma, oiga, yo estoy de acuerdo, sí, el régimen, lo que usted me diga, en libertad. Pero si te dice, no, yo estoy de acuerdo con la Constitución, es decir, el artículo 16, que tengo derecho a libertad ideológica, el artículo 2, que dice que hay nacionalidades, porque no lo podemos mutilar al artículo. El artículo 2 tiene 2 incisos, que están muy bien puestos. Por una parte está el Estado español, por una parte hay un referente matriz en la nación española en un sentido estricto, y después hay nacionalidades, naciones, territorios, regiones, y 2 hechos que son muy peculiares como Ceuta y Melilla, y Gibraltar, que por ahí anda, que por cierto, si hoy les preguntáramos a los gibraltareños, ¿os queréis venir a España? ¿Cómo sería el referéndum, Dios mío, allí? Es decir, esta es la situación de este país, que es muy antigua, que está reflejada en el artículo 2. Le quiero firmar eso, sigue usted en prisión. No me entero. Esto no es no es la Constitución del 78 que yo empecé a estudiar. I per què? Esta és otra. Sí, està sortosament el Pito González Silva ho remata tot.